lector, a veces, necesitamos, cuando nos van a hacer un cuento, que lo decoren de alguna manera que nos acerque, ¿no? Capaz que puede ser por ahí. Sí. Y en la parte que dice, por ejemplo, hermosa prima, exclamó al fin Alonso. Ahí no está hablando él. No. O sea, ¿Y eso está en la introducción? No, ahí está. Fíjate que ahí está en la otra situación. Hermosa prima, exclamó Alonso. Persona gramatical. Tercera. Ahí ya el narrador, ¿dónde se colocó? Afuera de la historia. ¿Sí? Entonces, chiquitines, estamos ante un texto de sencilla determinación de su estructura. No, tenemos que conversar muchas cosas. Sí, Carolina. Sí, entonces el narrador al principio está adentro de la historia y después fuera. Sí. Serían los dos. Sería el edificio. Sí, y dijimos que el narrador que está adentro es Becker, pero Becker de una forma inusual, digamos, como lo vamos a ver ahora. Sí, Ronnie. Que él está contando un sueño, que es el sueño, pero él no estaba en la historia del sueño. Ah, eso es muy importante determinarlo, y ese es el asunto. Él cuenta que soñó algo, o mejor dicho, cuenta que lo despertó el tañido de las campanas, y que ahí recordó, ¿qué cosa? El sueño. ¿Era un sueño? ¿Un recuerdo? Era una leyenda. Sí, Sueza. Una leyenda. Una leyenda ¿cómo había llegado a él? ¿A través de un sueño? Otra vez. No sé si a través de un sueño. De su mente. Perfecto. Cabrera. ¿La escuchó? La escuchó. Y como la escuchó, el lector ahí, ¿qué piensa? El lector que somos nosotros, ¿no? Sí, Montana. Él cuando la escuchó pensó en escribirla. Él pensó en escribirla, pero nosotros, los lectores, ¿qué pensamos? Bueno, ¿ustedes pensaban en leerla? ¿O fueron obligados? Bueno, pensemos en esto, chiquines. Primero, Becker, a lo mejor se le ocurrió esta leyenda en circunstancias perfectamente normales, no porque lo despertó. A lo mejor Becker, que esto es lo que yo pienso, no tenemos a Becker para preguntarle y Becker no dejó nada escrito que explicara más esto que estamos leyendo. Lo que yo pienso es que Becker se creó su propia historia de cómo esta historia había llegado a él, para que nosotros la leyéramos, en todo caso, con mayor interés, ¿no? Por lo menos no tienen por qué pensar ustedes lo mismo que yo, o sea, esto es lo que a mí me ha pasado en el momento de que he leído algunas de las leyendas de Becker, en realidad las he leído todas, entonces siempre hace lo mismo. Y hay una técnica, ¿sí?, que es justamente la que se llama la del narrador, perdón, la del autor ficcionalizado. En este caso nosotros estamos ante Becker ficcionalizado. Es decir, que Becker se toma a él mismo como qué cosa. Piensen bien. Piensen y levanten la mano para darle la oportunidad a todos. Becker se toma a él mismo como qué cosa. Sí, Pistón. Dale, decime, Pistón. ¿Qué puede pasar? ¿Fátima? Está mal como parte de la ficción, como parte de la historia. Perfecto. Y eso es lo que está en este participio de ficcionalizado. Es decir, él mismo se toma como personaje. Sí, su ¿Qué fue esa película que el personaje participa y cuenta también? Es muy parecido. Es muy parecido. Sobre todo ese tipo de películas en las que el que está de alguna manera narrando no es el gran protagonista. Es decir, Lo digo como la fuera del personaje. exacto. Es similar la técnica, no es la misma, a un tipo de narrador interno que a veces usan los escritores, que le llaman, que es el narrador que cuenta la historia desde adentro, es decir, vio los hechos, ¿no? Usa la primera persona también, pero el personaje principal es otro. Y ese narrador a veces le llaman, ¿no lo recuerdan, de tercero? Sí, Testigo. perfecto, muy bien, narrador testigo. Es decir, no es el narrador protagonista, porque lo principal no le pasa a él, ¿no? Pero sí que lo estuvo ahí. ¿Sí? ¿Recuerdan algún ejemplo ustedes? No es como en el bosque, que los personajes eran narradores testigos. Como en el
un texto en el bosque, donde hay narradores protagonistas y hay narradores testigos. ¿Sí? Pero en este caso la técnica no es esa. ¿Tá? En este caso se llama una técnica de narrador, o mejor dicho, de autor ficcionalizado. Es decir, que el autor mismo es un personaje. Y eso tiene un objetivo. Pero eso se termina ¿dónde? ¿Dónde pasa a ser otra cosa? ¿Cuándo ven ustedes el límite? Capaz que lo tienen marcado en el mismo texto, porque en algunas ediciones hay una separación. Sí, Cabrera. Cuando empieza la historia. Cuando empieza una historia que es distinta A a lo que él le había pasado. ¿Estamos de acuerdo, chiquitines? ¿Sí? Bueno, en esa otra historia, la historia del Monte de las Ánimas, digamos, la que cuentan, hay otros personajes, ¿no? ¿Quiénes son los otros personajes de justamente el relato central del Monte de las Ánimas? Sí, Samuel. Los primos. Los primos, que se llaman los primos, perfectamente. ¿Cómo nos es chirriante eso de que los primos se rían? Bueno, en realidad es el primo. Sí, Rocío. Alonso y Beatriz. Alonso y Beatriz. O sea que si yo voy a clasificar personajes que están en esta historia, voy a hablar, por ejemplo, de personajes que se llaman Alonso y Beatriz. Fíjense que en determinado momento Alonso hace algo en la primera parte que en realidad es personaje, pero a la vez hace otra cosa. En la primera parte, fíjense un poquito en el texto de la primera parte, a ver qué cosa extraña hace este personaje. Sí, Cassandra. Lo que dice Alonso narró en términos. Alonso narró en estos términos. Contó. Es decir que, pregunto, y piensen bien y levanten la mano para no pasarle por encima a nadie. Alonso es personaje y a la vez, ¿qué otra cosa? Ya la compañera nos ayudó mucho. Romero. ¿Estamos de acuerdo? Es el narrador de otra historia. Y fíjense que Beatriz, ¿en qué se convierte? Bueno, nos estaría faltando allí en el género narrativo un asunto más, ¿no? ¿Sí? Una clasificación más. Porque, ¿cómo se llama el destinatario de un relato? El que lo recepciona, ¿no? El que lo escucha. Mateo. Ah, sí, pegaste en el palo, Mateo, pero tiene un nombre específico. Lo recibe, por lo tanto lo recepciona, es el receptor, pero tiene, como es el receptor de algo narrativo, va por ese lado. Se llama... Estamos a ver levantando la mano. Hay que arriesgar, sí. Compañero Celeste. El narratario. Perfecto. Un narratario. Entonces, Beatriz, ¿qué ibas a decir? ¿Narratario? Bueno, entonces vamos a pensar. Beatriz, hasta el momento en el que Alonso empezó a narrar algo, ¿qué era Beatriz? ¿Qué función narrativa cumplía Beatriz? Hasta ese momento. Sí, Beatriz. ¿Qué ibas a decir? Nada. Fátima, hasta ese momento era personaje, pero luego se convirtió en qué cosa, Pitón? Se convirtió, y bueno, como es una dama, se convirtió en narrataria, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas funciones narrativas cumple Beatriz? Camila. 2. ¿Y cuáles son? Narrataria y personaje. ¿Y cuántas funciones narrativas cumple Alonso? Muñiz. ¿Cuáles son? No son las mismas. Hay una que capaz que es la misma, pero hay otra. ¿Alonso también recibe una historia? ¿Qué le pasa, Suelta? ¿Se está ahogando? Suelta, dígame, Suelta, a ver. Personaje y narrador. Personaje y narrador. ¿Estamos de acuerdo con el compañero? Sí, perfecto.
Perfecto, muy bien. O sea, que lo que les quiero transmitir, se los transmitiré luego después de que Ojo con Bueno, saluden si quieren a la cámara. Ay, prendí la luz, apagué el sueño y prendí la luz. Ahí está. Bueno, acá está. Salió el malón.